buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos hermanos, una vez más. Dios me permite la gracia de estar delante de ustedes, compartiendo un tiempo alrededor de la palabra de Dios. Vamos buscando el texto bíblico que vamos a tener hoy. Le he puesto un título al en vivo de hoy, a la charla de hoy. Sin fracaso no hay salvación, es el título que le he puesto a la charla de hoy. Sin fracaso no hay salvación. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Gracias a Dios nuevamente estuve algo así enfermo, pero bueno, Dios cumplió su palabra, su promesa y nuevamente estoy delante de ustedes con la gracia de Dios. Vamos a estar mirando San Lucas capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14. Vamos a estar leyendo la parábola del fariseo y el publicano. Claro, dentro de la Biblia hay muchos más lugares donde podemos encontrar el fracaso, ¿no? El fracaso de aquellas personas que recibieron la salvación, ¿no? Pero hoy vamos a tomar este que es muy importante. Permítanme un segundo mientras van ubicando ustedes el texto bíblico. San Lucas 18, vamos a leer desde el 9 hasta el 14. Entonces voy a estar leyendo. Buenas noches para los que se han conectado los últimos minutos. Dice la palabra de Dios: parábola del fariseo y del publicano. Aún unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como les comentaba al comienzo del en vivo, le he puesto un título: sin fracaso no hay salvación. También, hermanos, la vida de creencia, también si no hay fracaso, tampoco podemos experimentar, ¿sí? Como la gracia de Dios, ¿no? La misericordia, el favor de Dios. Amén. Esta semana que pasó, tuve varias cosas, varias situaciones que me tuvieron con el corazón, como dice aquí al final del versículo 14. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Sí, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios, porque quiere que nosotros tengamos el corazón humillado, ¿no? A veces pensamos creo que es algo como injusto, no sé, de pronto Dios siempre quiere vernos sufriendo, de pronto Dios quiere que nosotros tengamos la situación,
Dios nos quiere ver así como cabizbajos, ¿sí? Pero tiene un fundamento muy importante, ¿sí? El primero que yo encuentro es poder comparar mi corazón con la posición del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la posición del corazón de nuestro Señor Jesucristo es una posición humillado, siempre, humilde. La posición del ser humano, ¿sí? Del corazón del ser humano, siempre tiende a levantarse, ¿sí? Siempre esa es la tendencia de levantarse, o sea, de enaltecerse. De esa manera, ¿qué sucede, no? Cuando nosotros vemos el corazón de Jesucristo abajo, humilde, y el de nosotros enaltecido, seguramente no nos podemos encontrar con Cristo, con el favor de Cristo. Entonces es necesario y muy importante, es necesario que nuestro corazón baje, o sea, se humille, ¿sí? En el momento en que el corazón se humille, podemos encontrarnos con el corazón de Dios, podemos encontrarnos con el corazón de Cristo, podemos encontrarnos con la gracia y la misericordia. Esta parte es fundamental, ¿sí? Primero, para recibir la salvación. Entonces, a veces cuando comparto, lo comparto de esta manera, ¿sí? La iglesia nos ha permitido unos siervos maravillosos que Dios les ha dado la gracia para darnos a entender, ¿sí? Con herramientas, cómo podemos nosotros darnos cuenta de la posición de nuestro corazón. Realmente la Escritura quiere eso, que nosotros conozcamos, Dios a través de la Escritura quiere que nosotros conozcamos el corazón de Dios y el corazón de nosotros. Eso es lo fundamental, conocer el corazón de Dios a través de la Escritura y conocer el corazón de nosotros. Realmente el religioso, aquí habla de un fariseo, ¿no? Ese fariseo es aquella persona religiosa, ¿no? Cuando vemos que está hablando acá ese religioso, ¿sí? Dice que el versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Cuando nosotros miramos ese tipo de corazón, ¿sí? Imagínate hablando consigo mismo, ni siquiera con Dios, sino consigo mismo, ¿sí? Por eso al comienzo en el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, hay personas que viviendo religiosamente, practicando cualquier religión, creen que son justos, pero no son justos, ¿no? Son justos por su sí mismo, no son justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ese corazón está como enaltecido. Ese corazón no está agradado delante de nuestro Dios. Corazón enaltecido, imposible encontrarse con el corazón de Jesucristo. Por eso también así nosotros podemos ver Jesús nació en un pesebre. Para mostrarnos pobreza, no. El Rey de Reyes como pobre, ¿no? Es dueño de todo, ¿no? Quería mostrarnos en ese nacimiento la condición de su corazón, corazón de Jesucristo, ¿cómo, no? Entonces, de esta manera, como yo experimentaba, ¿no? Esta semana que pasó, esta semana anterior, experimenté muchas cosas que no nos gustan, ¿no? Y experimenté 2 semanas, por eso no pude estar en los dos en vivos. Hablaba con el hermano Matusalén acerca de eso, me disculpaba porque pues él realmente me invita, y por temas de salud no pude estar en las 2 ocasiones compartiendo con ustedes, que para mí es de mucha alegría, de mucho gozo, y le doy gracias al hermano Matusalén que me permite este espacio con ustedes, así sean personas nuevas o hermanos. Estoy muy agradecido delante de Dios. Entonces, primero la salud. No podía así como tener una salud en esta semana, como una salud que me hiciera sentir cómodo para trabajar, para estar cómodo. Estaba muy difícil, ¿no? También tenía una situación financiera, sí, bastante también difícil, porque pues, si bien es cierto, todo en este lugar se mueve a través del dinero, ¿no? Para comprar, para ir, para venir, para todo el dinero
es importante. No es lo más importante, pero sí es importante, ¿sí? También tenía un tema con el auto, con el vehículo, también un tema de mecánica del vehículo, porque pues yo lo utilizo muchísimo. Dios me permite predicar, compartir. Al sur de aquí de Bogotá, de Colombia, tenemos una reunión y también cosas personales, vueltas personales. El vehículo para mí es una herramienta muy importante, entonces también lo tenía averiado. También tenía una situación así con una hija, ¿no? Precisamente de este tema que estamos hablando, ¿sí? ¿El tema cuál es? ¿Quién me ayuda por el chat ahí del en vivo? Si alguien apuntó el tema que hoy estamos tratando. Sin fracaso, ¿quién me ayuda? Sin fracaso no hay salvación, ¿no? Entonces, como mi hija también podía experimentar, ¿no? Muchas gracias de tal manera muy amables por ayudarme. Me gusta como interactuar con ustedes. Es algo como podemos tener comunión, ¿sí? La hija hace aproximadamente 8 años se le compartía el Evangelio, pero hasta ahora el corazón de la hija fracasó. Al fracasar su corazón, ¿qué sucedió, no? Automáticamente el corazón de ella, que estaba en una posición alta, automáticamente a causa de ese fracaso que ella tuvo, un fracaso bastante fuerte a nivel personal, automáticamente el corazón bajó al punto de obviamente encontrarse con Cristo. ¿Qué es encontrarse con Cristo? Es encontrarse con la palabra. El corazón fracasado significa el corazón propicio para recibir la salvación, el corazón propicio para recibir todo lo que Dios ha preparado. Sin fracaso no, es algo imposible, ¿sí? Entonces, también tenía la situación de la hija, también tenía unos pagos de impuesto, tenía varias cosas, también unos trabajos que entregar y obviamente la salud no estaba no estaba bien de salud. Entonces fueron muchas cosas que Dios me permitió, ¿sí? Pero llega el momento en que todas estas situaciones y todas estas cosas, también situaciones con la esposa, entonces todo esto que hace, ¿no? Que no me gusta, ¿no? Yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar como que no pase nada, que todo fluya normalmente, pero ¿cómo somos engañados, no? Aquí la palabra dice a unos que confiaban en sí mismos. La palabra habla de nuestro corazón en Jeremías 17:9 habla de que nuestro corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas, ¿cierto? Entonces acá la escritura dice confiar en nosotros mismos, confiar en nuestro corazón. ¿Qué hace? Que nuestro corazón se enaltezca, pero hay algo acá bien tremendo, y es que no nos damos cuenta. El corazón del ser humano se enaltece sin darnos cuenta. Vamos a mirar unos puntos cómo el corazón puede enaltecerse sin darnos cuenta. Nosotros tenemos los hijos y nosotros amamos a los hijos, ¿sí? Aún pequeños, jóvenes, en adolescencia, pero nosotros cómo vemos a nuestros hijos, ¿no? Que nosotros así como los amamos, entonces nosotros queremos decirles a ellos muchas cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, hijo, tú eres inteligente, tú eres el mejor, tú eres capaz, tú puedes, esfuérzate. Todas esas cosas que nosotros les decimos sin darnos cuenta, en el corazón de ellos estamos haciendo un daño tan grande que el corazón, ellos mismos no se dan cuenta, se va enalteciendo, se va elevando. Hoy día nosotros podemos ver un hijo bastante consentido, ¿no? Ese hijo que hace, ¿no? Que hace hacia sus padres, ¿no? Yo he visto casos en que es bebé de 1 año, tal vez de brazos, es tan consentido que ese niño
así golpea a los papás, les da bofetada o los maltrata, ¿no? Luego sigue creciendo, y cómo sigue creciendo ese niño, ¿no? Soberbio, así como arrogante, como que hace la pataleta por lo que no se le da lo que él quiere, ¿cierto? Pero ¿quién ayudó a enaltecer ese corazón de ese niño, ¿no? ¿Sí? Pareciera que fuera solo el niño, ¿no? Pero el padre también ayudó, la madre también ayudó a que ese corazón se enaltezca. Al punto que hoy día ya no se les puede decir nada porque amenazan con sus vidas, hoy día me voy de la casa, bueno, ustedes más que yo saben todas estas cosas, todos estos sucesos que acontecen hoy día a nivel mundial, socialmente hablando, ¿sí? Cómo se han creado una sociedad, una juventud intocable, no se puede decir nada, para cualquier cosa ya toca psicólogo, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque su corazón, ¿cómo está? Enaltecido. Un corazón enaltecido es un corazón muy débil, demasiado débil. Es un corazón muy frágil, es un corazón fácilmente que al ser frágil puede ser destruido con facilidad, ¿no? Es un corazón que realmente no ofrece garantía para esa misma persona, ¿no? Pareciera que sí, pero es un corazón que vive manejado 100% por las emociones, 100% por los deseos, 100% por esa parte emocional, emotiva, ¿sí? Por eso es muy frágil, ¿no? Entonces, ese corazón enaltecido, ¿sí? Es un corazón que primeramente a quien hace daño, ¿no? Primeramente hace daño al que lo tiene, ¿no? Estoy hablando de esa parte espiritual donde está nuestro corazón, que es las emociones, la voluntad, los deseos. Esa parte está tan sensible, ¿sí? Cuando está enaltecida, nosotros no podemos ver el favor de Dios. Nosotros no podemos vernos a nosotros mismos cuando el corazón de nosotros está enaltecido o está humilde. Por ejemplo, hay personas en el diario vivir que piensan que la humildad es una persona que es, decimos en Colombia, bonachón, buena gente, que saluda, que sonríe, que abraza. Nosotros decimos que esa persona es humilde, ¿sí? Pero la verdad no es así, ¿sí? Una persona realmente con corazón humilde, hermanos, es aquella a la que cuando tiene la palabra al frente suyo, entra a su corazón con mucha facilidad, y esa palabra no solamente entra, sino que se establece ahí. Ese es el corazón verdaderamente humilde. Pero entonces, ¿qué sucede, no? Les comentaba con respecto a la hija que gracias a Dios fracasó, y que hoy en día ella ha podido darse cuenta que ese fracaso ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque ella ahorita, ella mirando la escritura, la palabra entra a su corazón de tal manera, de tal forma, como cuando una persona tiene sed, no sé a quién le guste la Coca-Cola, así con hielo, fría, ¿sí? Pero cuando se tiene sed, se bebe esa Coca-Cola o ese agua o esa limonada con tanto agrado, con tanta felicidad. De esa manera es la sed que produce la palabra cuando el corazón está fracasado. Por eso el título de este en vivo hoy es: sin fracaso no hay salvación. Sin fracaso no hay salvación. Entonces, a través de este texto de el libro de Lucas capítulo 18, nosotros leíamos la oración de dos hombres, ¿cierto? Pero uno hablaba consigo mismo, pero otro sí se humillaba, ¿cierto? Miremos desde el 13. El anterior, del 9 al 12, está orando el fariseo, pero vamos a ver el publicano desde el 13. Dice: más el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces,
él cómo se veía delante de Dios, ¿no? Él ni siquiera tenía o sea, tenía tanto el temor o la reverencia o el respeto a Dios que no miraba al cielo, sino que él simplemente podía ver, soy tan necesitado, Dios, sé propicio a mí, Señor, dame su misericordia, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese corazón humillado, no? Ese corazón humillado es cuando nosotros reconocemos nuestra condición, cuando nosotros nos conocemos, ¿sí? A través de la escritura, como el espejo en la escritura donde yo me veo, entonces yo puedo darme cuenta en qué posición está mi corazón. A veces Dios permite personas al frente de uno para que nosotros nos demos cuenta, mira, mi corazón está como el de él, como el de esa persona, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener dos posibilidades, una, señalar, ¿sí? O dos, reconocer esa persona que tengo al frente, ese espejo que Dios me está mostrando mi condición. ¿Por qué? Porque yo he orado delante de Dios para obtener su misericordia y su gracia. Pero ¿cómo está la posición de mi corazón para recibir eso, no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le diéramos a un niño pequeño dinero para que compre algo para comer, seguramente él lo que va a comprar es una bolsa de dulces y va a querer comérsela toda, ¿cierto? ¿Qué sucede con este ejemplo? ¿Por qué les hablo de esta forma? Porque el padre le está dando un dinero, ¿sí? Para que él lo use bien o lo use mal, lo administre bien, lo administre mal, ¿no? Entonces, cuando uno le da ese dinero al hijo pequeño, y el hijo pequeño le dice a uno, padre, yo voy a hacer algo con ese dinero, voy a comprarme algo, voy a ahorrar algo y voy a usar esto para esto otro, pero si ese mismo dinero se le da a otro hijo y va y compra todo, solamente una bolsa de dulces y la gasta todo, la próxima vez que vuelve y le pide, entonces uno le dice, ok, yo te voy a dar, pero yo voy a administrar lo que te doy, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que la bendición que Dios nos dio, ya la soltó, pero depende de la posición de nuestro corazón, también como nosotros podamos administrar no solamente el dinero, sino la vida de nosotros, la vida de una familia, también dirigir otras vidas, otras almas, podamos nosotros con la gracia, con un corazón humilde, como dice la palabra aquí en el versículo 14, quiero que me acompañen, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, he podido experimentar, ¿sí? Que cuando Dios me permite la situación, entonces significa mi corazón está en una posición incorrecta. Porque lo que Dios ha preparado para mí es algo muy importante, porque yo he orado a Dios para que Él me dé algo muy importante, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué hace? Dios tiene que preparar nuestro corazón. Preparar nuestro corazón significa Dios sí o sí utiliza la situación para humillar nuestro corazón, para encontrarnos con Jesucristo. Recuerdo semanas atrás, tal vez 2 semanas, tal vez 3 semanas, yo oraba a Dios y le decía a Dios, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, tú vas a traer a mis hijos a tus pies? ¿Hasta cuándo mis hijos van a recibir la salvación? ¿Hasta cuándo mis hijos, Señor, te van a servir? Porque ahorita están por allá en congregaciones, en lugares donde los están engañando, Señor. Y he orado mucho delante de ti por ver a mis hijos en la iglesia verdadera, en la iglesia de los justos. Oraba de esa manera y le decía, Señor, mire los hijos de este hermano, de este otro hermano. ¿Y yo hasta cuándo, Señor? Pero creo que esa oración, Dios vio algo en mi corazón, porque pasaron 8 días, creo que 15 días, no pasó más de ese tiempo, en que Dios traía a la iglesia a mi hija completamente fracasada en su corazón, ¿sí?
Entonces yo podía, al hablar con mi hija, los hermanos que se acercaban a ella, ella recibía y recibía la palabra, porque su corazón, ¿cómo estaba? Estaba humillado, estaba como el corazón de Jesucristo, humillado, abajo. Y ella recibía sin replicar, sin dudar, ella recibía y sigue recibiendo. Y lo más importante, un día me dice, yo quiero ir a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia este domingo, quiero ir a tu iglesia, así me dijo. ¿Mm? Entonces yo automáticamente vi, ya, Dios está primero trabajando en mi corazón para recibir lo que Dios ha preparado, ¿sí? Una persona soberbia, arrogante, es fácil verla, ¿no? Cuando nosotros vemos una persona así arrogante como este fariseo, lo podemos ver en el diario vivir, ¿no? Han visto una persona que no tiene ninguna necesidad financiera, que mira por encima del hombro, que tiene una autoconfianza, porque acá habla de esa autoconfianza, a unos que confiaban en sí mismos. Han visto esas personas que porque piensan que les va bien en los negocios y todo eso, tienen ya la vida asegurada, que no les va a pasar nada. Hoy en Colombia, en este momento, el día de hoy, sucedió algo que es trascendental para Colombia, porque obviamente repercute en muchas cosas, ¿no? Y es que un expresidente de la República fue juzgado por unas situaciones, duró mucho tiempo el juicio, pero o el proceso duró mucho tiempo, pero hoy ya dieron el veredicto el juez y fue condenado, ¿no? Entonces, una persona tan adinerada, una persona tan confiada en sí misma, porque rodeado de guardaespaldas, de bienes materiales, de todas estas cosas, pero finalmente hoy cómo se veía, ¿no? Hoy como se sentaba a escuchar todo un día, porque estuvo por horas escuchando a una juez hablando de su proceso. Entonces yo podía pensar en el corazón de ese hombre que podía haber, ¿no? Temor, ansiedad, aún tenía todo el dinero, todas las cosas, pero ¿qué sucedía con él, no? Estaba siendo enjuiciado y todo esto, ¿sí? Pero ¿por qué no? La posición de su corazón, ¿cierto? La posición de su corazón, ¿sí? De una persona de esa manera, de esas características, difícil que nosotros podamos en esa condición hablarle de Jesucristo, hablarle de la salvación y que Él acepte, que le reciba, difícil, ¿cierto? Tal vez si hoy, ante 5 minutos antes del juicio, se hubieran dado un receso y viniera alguien y le dijera, yo quiero compartirte algo de Dios para que recibas la fuerza, la fe, seguramente en ese momento él sí hubiera atendido a esa persona porque tenía un corazón como humillado. ¿Por qué? Por la situación que está viviendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué este título? Sin fracaso no hay salvación, porque han pasado el tiempo y con mi primer caso o con mi primer testimonio, que es el propio, para yo poder recibir la salvación a través del libro de Juan capítulo 3 versículo 17, la palabra de Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. A través de esa palabra yo recibía la salvación, pero lo que yo experimenté antes de recibir la salvación fue fracaso total, fracaso en todas las áreas, fracaso en la familia, fracaso en lo profesional, en lo financiero, en todo fracasé completamente en todo, llegué al punto límite de tener cerca de 2 meses solamente pensamientos de suicidio, solamente quería acabar con mi vida. Finalmente llegué a ese punto crítico, pero en ese momento que llegué a ese punto crítico, yo no sabía nada de la salvación porque nunca me habían predicado la salvación. Me habían predicado de la añadidura y de que yo debía de vivir en este mundo con todas las comodidades, pero nunca
nunca me enseñaron acerca del temor hacia mi alma, ¿no? Que iba al infierno, ¿cierto? A través de ese fracaso, porque fue un fracaso muy fuerte, porque fui yo solamente el que lo experimenté. Un día Dios en su misericordia me permite a un justo. Ese justo dura más o menos 2 horas, 3 horas promedio, predicándome el Evangelio. Ese mismo día yo recibo la salvación. Significa, y he podido pensar, significa mi corazón, Dios me fracasó, me humilló tanto el corazón que bajó tanto que pude encontrarme con el corazón de Jesucristo y en ese momento recibí la salvación. Cuando yo miro mi testimonio y cuando yo empiezo a mirar el testimonio de muchas otras personas a través de enfermedades, de muertes, de situaciones, de fracasos financieros, porque el fracaso, el trabajo de Dios en todos es completamente diferente. ¿Por qué? Porque la posición del corazón de todas las personas está a diferente nivel. Uno es más arriba que otros. Dios de esa manera tiene que trabajar, de esa forma, con tal de salvar por su promesa. Entonces, a través del tiempo que ha pasado, he podido escuchar muchos testimonios cómo las personas reciben la salvación. Y la única, o hablemos que la forma, la manera que Dios utiliza es a través del fracaso. El fracaso es igual a humillar el corazón. Aquí como habla en el libro de Lucas 18, a partir de la segunda parte del versículo 14 leemos, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos encontrarnos con la salvación solamente cuando el corazón ha fracasado. Puede existir otro fracaso, ¿sí? No estoy hablando de un fracaso financiero solamente, o de una enfermedad, o de una muerte. Hay personas, hay hermanos que teniéndolo todo lo tuvieron, que llegó una frustración tan grande en su corazón que por tener todo no le veían sentido a la vida. Llegó a su vida mucha infelicidad, llegó a su vida mucha tristeza, llegó a encontrar más sentido a la vida. ¿Eso qué significa? Que hay personas que aún teniéndolo todo pueden llegar al punto máximo y también su corazón fracasar. Dios también puede utilizar el otro extremo para que una persona con tal fracase y pueda reconocer definitivamente lo tengo todo, pero soy la persona más infeliz y desgraciada del mundo. Esa es otra manera de fracasar. Dios ya tiene un propósito desde el momento, dice que desde el inicio, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, Él ya tenía un propósito de salvación con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Solo que Dios tenía o tiene un proceso diferente en cada uno, ¿sí? Tuve una como especial en tu vida, tú quieres que ella reciba la salvación. Ella me decía, claro, yo quiero que ella reciba la salvación. Y estás como podrías orar para que Dios fracase a esa persona. Ella me miró y me dijo no. Le dije, la Biblia dice que mejor pierda un ojo o una mano, ¿sí? Pero que vaya al reino de los cielos. Entonces ella pensaba, yo le decía, ¿tú crees que tienes la capacidad de orar para que esta persona reciba la salvación? Para que Dios fracasara a mi hijo. Y él fracasó en una enfermedad tan terrible, tan difícil, que él se sufrió mucho. Ella contándome así como trataba de llorar, ¿cierto? Entonces ella comparó ese momento con esta otra persona cuando le dije, si tú quieres que ella reciba la salvación, debes de orar para que Dios la fracase su corazón. Entonces ella me dijo, no, porque en ese momento Dios me escuchó y yo no quiero que vuelva y pase eso. Yo le decía, aquí yo creo que hay algo que no está bien, ¿sí?
¿cuándo tú recibiste la salvación? Me dijo, yo creo que cuando regresé de un viaje, porque durante 8 años, junto con mi esposa, estuvimos cerca de 8 años promedio, estuvimos compartiendo el Evangelio, pero hasta hace poco tiempo Dios permitió que ella viajara a otra ciudad. Estando en esa ciudad, Dios le permitió el fracaso, y ella solo recordaba, ¿sí?, la palabra que Dios nos permitía darle a ella, y empezó a entrarle al corazón de ella el deseo de venir a la iglesia de los justos. Empezó a mirar prédicas de los siervos y hermanos, ¿sí?, que tienen el valor de decir fracasé. Otros no, se van por las ramas, ¿sí? Pero la única forma de recibir la salvación es a través del ¿qué? Del fracaso, que hay 1000 formas que Dios nos permite para fracasar, ¿cierto? Finalmente ella me decía, hoy día es una hermana de la iglesia, comprometida, sirve al Señor, y ella me decía, en ese entonces yo oré a Dios. Le dije, pero qué extraño, porque la Biblia en el libro de Juan, capítulo 9, miremos Juan 9:31, para que me ayuden a publicarlo los hermanos en el chat del en vivo. Juan 9:31, como dice, en el libro de Juan está unas hojitas adelante de San Lucas que estamos leyendo, no perdamos San Lucas. En el libro de Juan dice, Juan capítulo 9, versículo 31. Muchas gracias. De tal manera, Dios no oye a los pecadores. Esto me parece bien particular, porque el domingo compartía con una persona nueva y le decía, lee lo que dice aquí. ¿Sabe cómo leía ella? Les voy a decir. ¿Cómo cambia solo con colocarle una S el significado real de la palabra? Por eso es muy importante que nosotros mastiquemos bien la palabra y que leamos bien. Dice, ella leía de la siguiente manera, y sabemos que Dios nos oye a los pecadores. Así leía. Yo le decía, no, lee bien, lee bien. Y ella volvía y leía, y sabemos que Dios nos oye a los pecadores. Yo le decía, ahí no dice eso. Ahí dice, y sabemos que Dios dice no. Entonces volví y leía, así Dios no oye a los pecadores. Entonces ahí hay un problema grave, ¿cierto? Dios no oye a los pecadores. Viendo a Dios. Y yo le decía, mira, en ese entonces, cuando tú orabas a Dios para que Dios fracasara a tu hijo por alguna, pero yo creo que no es como dice la Biblia. Dios no te oía. Yo no sé tú cuándo recibiste la salvación. Lo que sí sé es que la Biblia dice que cuando tú creías que tenías pecado, Dios no te oía. Nunca te oyó. Entonces, a la edad de 47 años, a la edad de 47 años, hacia atrás Dios nunca me oyó. ¿Por qué? Porque en mi corazón siempre hubo el pecado, ¿sí? Por eso nunca me oyó. Ya Dios te había predestinado a ti para la salvación, para que recibieras salvación. Entonces, todo ese trayecto de tu vida fue un proceso, ¿sí? Para que tú fracasaras un día, recibieras la salvación, y de ahí en adelante Dios sí te iba a escuchar, ¿sí? De esa manera es como Dios trabaja, como está escrito, ¿sí? Si la Biblia dice que Dios no oye al pecador, pues no lo oye. Por más que nos esforcemos, lo que divide a Dios del hombre es esa pared que se llama pecado, no deja tener la comunión. Pero esa pared, ese pecado, Jesús lo cargó en la cruz y finalmente lo llevó a la cruz del Calvario, y allí venció todo tu pecado. Por eso no tienes pecado, ¿cierto? Entonces, hablando con ella ya pensaba, sí, cierto, Dios no me oía, pero es la escritura, ¿no? Aquí nosotros, mirando la escritura en el libro de Lucas, nosotros podemos ver dos personas, uno que fracasó, ¿sí?, completamente, y obviamente ese fariseo al infierno.
en este momento de ese fariseo que habla Jesucristo, del sí mismo de él. Miremos qué dijo de él mismo. Él dijo, mas el publicano estando lejos no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, él realmente daba fe de quién era él. Él decía, no soy digno. Soy una persona mala, soy una persona que produzco maldad, soy una persona que ni siquiera puedo abrir los ojos, levantar los ojos delante de Dios, ¿sí? Señor, ten misericordia. Pero el otro, ¿cómo hablaba? ¿No? Estirado, casi que yo me imagino que ni cerraba los ojos, ¿cierto? Pero aquí claramente dice que estaba hablando con él mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros en el día hablamos con nosotros mismos, no? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, le habló a muchas personas Jesucristo, ¿no? A muchos que confiaban en sí mismos. Y habla de los dos hombres, ¿no? El fariseo y el publicano. Mira, acá hay algo bien importante. Acá Jesucristo le está diciendo que nos está diciendo, habían muchas personas que confiaban como si fueran justos, ¿sí? Realmente, cuando yo estuve en esas congregaciones religiosas, yo pensaba que yo era una buena persona, un hijo de Dios, que era acepto por Dios, pero nunca lo había sido. La verdad, hermanos, yo era una persona que estaba lejos, separado de Dios, viviendo una vida hipócrita, una vida así como un fariseo, mostrando un rostro, una apariencia, tal vez un traje y una corbata, ¿sí? Como líder religioso en varias congregaciones, pero como dice la escritura, como los fariseos, dentro de mí, como esa tumba, ¿sí? De la que habla Jesucristo, que parecen como tumba, ¿no? Por fuera blanqueado, pero por dentro llenos de huesos de muerte, ¿no? De iniquidad, víboras. Habla Jesucristo de esa manera. Ese era yo, como un fariseo que me presentaba delante de Dios. Señor, yo dejé de tomar, yo dejé de hacer esto, yo dejé de hacer lo otro, ahora yo te sirvo. Como ese fariseo, así oraba yo, como un corazón como soberbio, arrogante, altivo. ¿Cuándo me iba a encontrar con Jesucristo? Por eso yo tuve que experimentar ese fracaso al punto de llegar solamente al suicidio. El mismo día que me compartieron el evangelio, hermanos, el mismo día pude recibir la salvación. Significa yo ya estaba listo, o para ir al cielo o para ir al infierno, y Dios me dio su misericordia. Hoy día hay hermanos que testifican. Tengo un hermano que lo aprecio mucho, lo quiero mucho dentro de la congregación, y él me testifica así. Me dice, estuve muchos años en la iglesia. Pasaron 15 años estando en la iglesia y después de 15 años recibí la salvación. ¿Cómo les parece eso a ustedes, hermanos? Estaba en la congregación de los justos, pasaron 15 años que él pensaba, como dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Pensaba que era justo, pero no era justo. Hasta tanto Dios le permitió una situación tan difícil, tan terrible, que se las puedo contar así como a vuelo de pájaro. Él casi vivía en las calles, casi desnudo, como loco. Él comía la comida de la calle, de las basuras. Él así perdió el conocimiento, vino esquizofrenia a él, y él podía coger un bus público, subirse en este lugar e ir muchos kilómetros y bajarse en ese lugar y no distinguir un lugar de otro. Andaba en la calle, perdido, así sin zapatos, ropa destruida, sacaba la comida de los basureros y comía eso. Eso era como él vivía. ¿Por qué? Porque Dios le permitió eso, ¿no? Porque él vivía por sí mismo como si fuera justo, pero no era justo. Después de que Dios le permitió ese fracaso a él después de ese tiempo pudo recibir la salvación. Hoy día sirve a Dios, hoy día es un hermano dentro de la iglesia, y así muchos casos, muchos hermanos
han experimentado muchas situaciones, ¿sí? Lo mismo pasa con la vida de creencia, que quiero ya tomar esa segunda parte porque hemos avanzado ya en tiempo. Lo mismo sucede, hermanos, con el fracaso en la vida de creencia, ¿sí? ¿Cómo he podido yo experimentar el fracaso en la vida de creencia, ¿sí? Nosotros así claramente hablamos, o nosotros así como digamos que nos mofamos cuando decimos que fuimos comprados por sangre de Jesucristo. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Yo soy hijo de Dios, fui comprado por Jesucristo, pero quiero vivir a mi forma, quiero vivir a mi manera. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Entonces, vida de creencia también necesita ser fracasado. Un día, junto con mi esposa, esto lo testifiqué hace tiempo atrás en un en vivo, yo recibía la guía de Dios a través de la iglesia, del siervo de Dios, pero aún así yo decidí desde mi corazón viajar. En ese viaje que hice al país de España, fue todo sufrimiento, casi un año solo sufrimiento. Pero yo no sabía que la vida de creencia del justo también necesitaba fracasar para darse cuenta uno de qué, de lo siguiente, de que como fuimos comprados por nuestro Señor Jesucristo, a precio de sangre fuiste comprado, nosotros ya tenemos dueño. No es como en el libro de, miremos el libro de Isaías, miremos Isaías 53, miremos Isaías 53, hermanos, Isaías 53, 6. Isaías habla 53, 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí vemos a Jesucristo, ¿cierto? En Isaías vemos a Jesucristo, pero la primera parte dice: todos nosotros nos descarriamos, o sea, todos nosotros hicimos como queríamos, íbamos y veníamos y hacíamos como queríamos. ¿Acaso eso no nos llevó al fracaso? ¿Acaso nosotros no queríamos hacer nuestra voluntad siempre? ¿Acaso nosotros no creíamos que teníamos la razón siempre? Y por eso yo hacía negocios, hacía una cosa, hacía la otra, íbamos para allá y para acá, así como dice Isaías 53. Cuando nosotros recibimos la salvación, hermanos, fuimos comprados por sangre de Cristo. Significa nosotros tenemos dueño. Y Dios, por misericordia para nosotros, nos puso en un lugar en la iglesia de los justos, la reunión de los santos, justos, perfectos, de los redimidos por la sangre de Cristo. Ahí nos puso. ¿Al cuidado de quién? De un siervo de Dios, que también trabajó durante muchos años con ese siervo, para luego poner a cargo de él muchas ovejas, al cuidado de él, ¿sí? Así como pienso yo en este momento, así Pedro con Jesucristo después de que lo negó, cuando fue Jesucristo nuevamente allá al mar y se encontró con él, 3 veces le preguntó así: Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Volvió a caer en cuenta él cuál es su condición, ¿no? La tercera vez le dijo: no, tú lo sabes, Señor. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Significa, nosotros tenemos dueño y Dios preparó a un siervo de él para que cuide de nosotros, para que ore por nosotros, para que nos guíe, ¿sí?, por ese camino a través del verdadero evangelio, a través del corazón de la iglesia. Pero eso yo no lo entendía. Yo había entendido recibir la salvación y ya eso es suficiente y yo ya puedo ir y venir y hacer como quiera y todo eso. Pero así no funciona. Dios es un Dios de orden. Como el árbol que tiene su tronco, tiene su raíz, tiene su tronco, tiene sus ramas, como los pámpanos tienen, ¿sí? Entonces,
Si uno de esos pámpanos no permanece, o sea, está allá tirado, él puede permanecer, él puede dar fruto, él puede vivir, como si yo quitado a este cuerpo. De la misma manera funciona todos los que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Si nosotros no estamos agarrados a ese tallo, ¿sí? Ese tallo principal es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero ese a su vez, el otro a su vez, si no estamos recibiendo ese alimento de ese tallo, de esa raíz, pues fácilmente perecemos. Entonces, yo difícilmente, ¿no?, pude entender, porque sufrí muchísimo para entender esto, de cómo uno puede fracasar y fracasando puedo entender el corazón de Dios para guiar mi vida a través de la iglesia. Pude entender de esa manera, ya, Dios permite una persona a mi cuidado para que Él me muestre de mí lo que yo no puedo ver de mí. Entonces, eso es una bendición. ¿Por qué? Porque como yo no puedo ver de mí, porque la palabra dice que mi corazón es engañoso y perverso, significa que al primero que engaña es a mí mismo, significa no veo mi actuar, no veo mi condición. Pero tengo un siervo que me dice, ven hermano, estás soberbio. ¿Cómo? ¿Estoy soberbio? No, yo estoy bien. Espera un momento, el siervo me está diciendo, estás soberbio. Tengo que pensar profundamente. ¿Por qué? Porque estoy orando a Dios para recibir una bendición. Dios ya preparó la bendición, pero ¿en qué posición está mi corazón para recibir esa bendición, cierto? ¿Qué voy a hacer yo con esa bendición, cierto? Entonces, de esa manera podía experimentar yo acerca del fracaso también en la vida de creencia. El fracaso que Dios nos permite, tanto la salvación como para la vida, es que empieza a tener una vida liviana, una vida esperando en Dios, el trabajo de Dios, ¿sí? Miremos un texto bíblico que Dios ha estado trabajando en los últimos semanas conmigo, Filipenses 4, versículo 4, Filipenses 4, versículo 6. Si lo colocan ahí en el chat del en vivo, les agradezco muchísimo. Dice Filipenses 4, 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si mi corazón y mis pensamientos no están guardados en Cristo Jesús, pues hay problemas. La única manera para que mi corazón y mis pensamientos estén guardados en Cristo Jesús es cuando Dios trabajó, humilló mi corazón. El corazón de Jesucristo está abajo, humilde. Me encuentro con Jesucristo. Ahí, en ese momento, mi corazón, mis pensamientos están guardados en Cristo Jesús. ¿Me hago entender, hermanos? Nosotros necesitamos descansar, dice aquí, por nada estemos afanosos. ¿Qué significa por nada estemos afanosos? Significa creamos la palabra, descansemos en la palabra, por nada estemos afanosos. Como les comentaba la semana anterior que tuve y antepasada también, que no pude estar en el en vivo, me disculpé con el hermano Matusalén por temas de salud, pero al final Dios solucionó todo y aún más, solucionó todo y aún más, ¿sí? De pronto por tiempo no puedo testificarles así como a fondo de todo lo que Dios hizo, pero tomé la decisión de descansar, como mirando la palabra. No es de descansar y irme allá a ver televisión y a dormir, no. Esta palabra, por nada estemos afanosos, significa mire la palabra, descanse en la palabra, confíe en la palabra, que Dios va a hacer, Dios va a trabajar.
porque ese Dios que tenemos está vivo y es feliz que tú lo dejes trabajar para que tú veas la gloria de Dios, que Él está vivo. De esa manera, hermanos, podía yo hoy pensar profundamente, hermano, sí, hoy vamos a compartir en el en vivo, si tú me lo permites, y Dios me permitía este título: sin fracaso no hay salvación, y tampoco hay salvación de vida de creencia. Es necesario el fracaso, hermanos. Es necesario experimentarlo, porque después de que nosotros experimentamos eso que no nos gusta y pasamos al otro lado, ya ese fracaso lo vemos como una bendición grandísima. De esa manera es que nosotros, hermanos, podemos experimentar la gracia y el favor de Dios. Recuérdenlo bien, hermanos. El corazón se enaltece solo se enaltece. A veces, aún sirviendo al Evangelio, predico el Evangelio, alguien recibe la salvación, automáticamente el corazón quiere enaltecerse. Necesitamos que el corazón vuelva a cero. ¿Con qué fin? Con el fin de encontrarnos con Jesucristo. Todos los días esculquemos nuestro corazón en qué posición está, porque Dios quiere darnos, pero ¿con qué corazón? ¿Con qué corazón nosotros podemos administrar lo que Dios ha preparado para nosotros? Familias, empresas. Bueno, ustedes saben más que yo todo lo que les acontece, todo lo que viven, pero Dios quiere que tú tengas corazón humilde para encontrarse con Él, y de esa manera nosotros podemos avanzar. Luego de que hemos pasado ese fracaso, nosotros ese fracaso lo vemos ya con otros ojos. Ese fracaso fue una gran bendición para yo primero recibir la salvación, Dios hacerme hijo de Él, para que luego Él pase a la segunda etapa, y es llevarme a una vida bendita, una vida, ¿sí?, de fe. ¿Al lado de qué? Al lado de la iglesia. ¿Al lado de quién? De un siervo que guía mi vida, un siervo que Dios preparó su corazón para guiarme en lo que yo no veo, en lo que no puedo ver, a través de la misericordia de Dios, de la iglesia, de ese siervo, aún de los hermanos. Cuando en la iglesia nosotros así terminamos las reuniones, nos gusta muchísimo, compartimos el almuerzo, charlamos, nos reunimos con unos tintos alrededor de una mesa, compartimos el corazón. De esa manera Dios también hace que nuestro corazón se humille y nosotros nos podemos encontrar con la gracia, con la misericordia de Dios cuando tenemos la comunión entre los hermanos. Eso es muy importante. También tengan la comunión entre las familias. No importa si tú eres solamente el justo y dentro de la familia hay algunos que no son justos, no importa. Tengan la comunión, escúchenlos, que un día ellos van a también fracasar sus corazones y también van a recibir la salvación, porque estoy seguro que Dios también les dio una promesa a ustedes como a mí, para toda la familia recibir la salvación. La promesa que Dios me dio a mí para toda la familia está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esa promesa que Dios me ha dado, promedio más o menos ya estamos llegando a 10 miembros de mi familia que Dios les ha dado la salvación, y yo estoy muy agradecido, hermanos, de verdad, de testificar y poderles compartir, hermanos, esta palabra, este título: sin fracaso es imposible recibir la salvación. Sin fracaso es imposible nosotros tener una vida de creencia, ¿sí?, como Dios quiere. Nosotros en este tiempo podemos experimentar que seguramente no nos gustan las situaciones, pero las situaciones son buenas para nuestro corazón. Después de la tormenta viene la calma, ¿cierto? Primero fue la noche, pero luego viene el día. Yo les agradezco, hermanos, a ustedes por el tiempo, al hermano Matusalén. Espero que nos volvamos a ver. Les doy las gracias. No les digo Dios los bendiga porque eso es religioso, porque Dios ya los bendijo. Y para una nueva ocasión
nos veremos. Muchísimas gracias a todos los hermanos, las personas nuevas que se han conectado. Continúen conectándose en el hermano Matusalén. Tiene sus TikToks de 1 o 2 minutos, o perdón, 30 segundos, ¿sí? Yo los invito a que sean inquietados sus corazones a través de, el en vivo del hermano. Muchísimas gracias y que pasen todos una feliz noche. Hasta luego.